Buenas noches, estamos aquí nuevamente gracias a CAMEX en este curso de documentos de comercio exterior. Les damos las bienvenidas como todas estas sesiones que hemos tenido. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración de Empresas y con especialización en comercio exterior. Actualmente me hago cargo de la División de Transporte Internacional del Grupo AGZ, además de ser asesor de varias empresas en temas relacionados a comercio exterior. Ok, hoy día vamos a ver la unidad 7 del curso de documentos de comercio exterior, en la cual vamos a revisar los documentos emitidos por el terminal. Entre estos documentos tenemos la nota de tarja, el ticket de balanza y el documento de inspección previa. Pero para ello vamos a comenzar definiendo qué es un terminal aduanero. El terminal de almacenamiento o terminal aduanero, o también conocido como terminal aduanero, es un almacén destinado a depositar la carga transportada por vía marítima que se embarca o se descarga. Es considerado para todos los efectos como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera a la que pertenece o este puerto donde llega la carga. El concepto de terminal aduanero también se aplica para operaciones de embarques aéreos y terrestres, con la diferencia que los embarques aéreos normalmente los almacenes se encuentran dentro de las instalaciones de los aeropuertos, y en caso de los terminales terrestres, o los terminales de almacenamiento, terminales aduaneros para transporte terrestre, normalmente se ubican en zonas fronterizas, ¿no? Casi ya para el cruce de frontera. Por eso es más común su uso dentro de lo que son las operaciones marítimas. Aquí vemos un pequeño diseño de cómo es que funcionan estos terminales conocidos como terminales de almacenamiento extraportuario. Y el nombre de extraportuario viene justamente de que son terminales que se encuentran normalmente fuera de las instalaciones del puerto. Así tenemos, ¿no?, que normalmente cuando un buque llega, se procede a descargarlo a través de diversas modalidades. Las más comunes usadas en los principales puertos del mundo son los puentes grúa, que son esta especie de brazos que cogen los contenedores, los colocan sobre unidades de transporte de camiones. Estos son llevados a una zona de arrume o de almacenamiento y de ahí son retirados a través de unidades de transporte, pasando previamente por una balanza, y vamos a ver la importancia de este punto de pasar por una balanza cuando veamos el ticket de balanza como documento, y son transportados hasta el terminal extraportuario. En este terminal extraportuario, en este terminal aduanero, es donde se realizan todos los trámites relacionados con la importación o exportación de una mercancía, ya sea los aforos, revisiones, trámites documentarios, ¿no? Durante todo ese proceso, que demora el trámite de aduanas para la importación o exportación de la mercancía se mantiene en estos terminales aduaneros. Una vez que la mercancía consigue el levante o la autorización ya de aduanas para que pueda ingresar o salir del país, son transportadas hacia el terminal o el almacén del cliente en el caso de importación, o hacia el puerto para ser embarcados en el caso de exportación. ¿Listo? Entonces el papel del terminal aduanero básicamente es cumplir la función de mantener la carga en ese espacio durante el tiempo que demoren los trámites de aduanas, para luego ser trasladados hacia el lugar de embarque o al almacén del cliente, dependiendo de qué tipo de operación aduanera estemos hablando. Normalmente el desarrollo de los terminales aduaneros se da a partir de que los principales puertos del mundo empiezan a centrar su negocio en justamente lo que es la atención de recepción y despacho de carga, y no tanto lo que es el almacenaje de la carga, ¿no? Porque el almacenaje de la carga resulta siendo demasiado costoso a nivel de operatividad para un terminal portuario. Entonces, la mayoría de terminales portuarios hoy en día han decidido
retirar esa operatividad de mantener la carga almacenada y de realizar los trámites de aforos, revisión documentaria, desconsolidado o consolidado de la carga en contenedores, a almacenes ubicados fuera del puerto, pero que tienen la condición de mantener, como lo decía acá, o ser una extensión de la zona primaria, es decir, de la zona controlada por la aduana para el ingreso o salidas de mercancías de nuestro país. Normalmente los terminales aduaneros o terminales extraportuarios son o tienen como clientes a los porteadores, que en este caso son los transportistas, ¿no? Pero a diferencia de lo que ocurre en el terminal o en el transporte aéreo, en el caso de transporte marítimo, la decisión del porteador de utilizar un terminal de almacenamiento es completamente voluntaria y casi siempre lo hace en forma exclusiva. Es decir, un porteador trabaja con un solo terminal de almacenamiento extraportuario. Cuando hablamos de porteador, recordemos que estamos hablando de la empresa naviera o agente de carga que tiene la función de consolidar la carga o reunir la carga y embarcarla en el medio de transporte, que en el caso, pues, la carga marítima, estamos hablando de una nave, de una embarcación, ¿cierto? Entonces, los terminales extraportuarios normalmente tienen ya convenios con la naviera, entonces es la naviera quien designa en qué terminal o en qué almacén se va a colocar la carga, ya sea para luego ser embarcada o la carga que es desembarcada sea trasladada a ese terminal aduanero, ¿no? Entonces, hay un acuerdo de uso y normalmente ese acuerdo hasta se define como un acuerdo de exclusividad. Y esto basado en que los terminales, pues, para una naviera sería medio complicado asignar 2, 3, 4 terminales y repartir su carga, ¿no? Pues tendría que llevar un control de qué contenedor va a qué almacén. Sin embargo, algunas navieras, por un tema de condiciones contractuales, le permiten al importador, sobre todo cuando se trata de carga de importación, le permiten al importador que designe cuál va a ser el almacén al cual va a dirigir su carga. Por ejemplo, una naviera puede trabajar con Neptunia como almacén, ¿no? Pero el cliente, el importador, el dueño de la mercancía, el consignatario de la mercancía, tiene ya un trato preestablecido con un almacén, con otro almacén diferente, por decir, Tramarsa. Entonces, yo como importador tengo un contrato con Tramarsa, Tramarsa me da unas condiciones especiales y yo quiero que mi carga de importación vaya a Tramarsa. Entonces, la naviera me da la opción de que yo le comunique con la debida anticipación, a veces son 5 días, hasta 3 días antes de la llegada de la nave, yo le tengo que informar y decirle mi carga, mis contenedores que vienen en mi BL, que son estos contenedores, deben ser transportados no a Neptunia, sino quiero que los lleven a Tramarsa. Entonces, la naviera o el agente de carga recibe esta información y le informa al capitán de la nave, ¿no? Y le informa al puerto también donde está llevando la mercancía y le dice, estos contenedores deberán ser remitidos a Tramarsa. Todos los demás, todos los que no han sido solicitados para ser trasladados a un almacén diferente, serán llevados a Neptunia, que es el almacén con el que yo trabajo, ¿no? Entonces, es, como les digo, el contrato comercial o la relación comercial es entre el agente de la nave, el porteador, y el terminal aduanero para destinar, ¿no? En caso de exportación sí es más común que sea un solo terminal en exclusiva, pues al arribo de la nave ya se coordina que toda la carga que se consolidó en ese almacén sea trasladada luego al terminal aduanero, ¿no? Entonces, normalmente, como les decía, entonces los usuarios no suelen tener pactadas las tarifas y condiciones con el terminal, a dónde va a llegar la carga de importación o desde donde deben entregar su carga de exportación, ¿no? Y normalmente deben adherirse, deben asimilar o deben aceptar las condiciones contractuales que le pone el terminal. Y esto es un gran problema, sobre todo para importadores que inician a trabajar
con operaciones de comercio exterior y que no tienen mucho conocimiento. Y básicamente genera que a veces los costos del terminal resulten siendo demasiado altos a percepción del importador. Y digo a percepción porque básicamente las tarifas de los terminales son muy rígidas en relación a que se mantienen o se estandarizan para todos por igual. Es muy difícil que un terminal te negocie una tarifa, salvo que manejes volúmenes muy importantes de importación, ¿no? Hablamos, no sé, de repente de 5, 10, 15 contenedores mensuales. Entonces, tú ya vas donde un terminal y como esos 15 contenedores mensuales que te llegan, te pueden llevar por diferentes líneas marítimas, unas te pueden llevar por CCAB, otras por Evergreen, otras por Mediterranean Shipping. Entonces, te significaría a ti como importador que la carga de CSAB vaya a Neptunia, la de Mediterráneo vaya a Ranza, la de CSAB, o perdón, de Japan, ¿no? No me acuerdo qué otra naviera mencioné, pero vamos a decir que la tercera era Japan, la de Japan va a ir a Serlipsa. Entonces tú vas a tener 3 terminales, pues dices, no, yo quiero concentrarme en un solo terminal y negocio contra Marsa las condiciones para que toda mi carga de importación llegue. Entonces Tramars va a decir, ok, te voy a dar ya no 8 días, sino 15 días de almacenaje libre, te voy a cobrar una tarifa especial por posicionamiento de contenedor para foro, te voy a cobrar, no sé, tarifas especiales para determinados servicios, ¿no? Dicho esto, tú negocias y puedes entonces direccionar tu carga a un almacén. Pero como le digo, esto funciona cuando hablamos ya de una cantidad o un volumen importante e interesante de carga, ¿no? Si no, después como que no vale mucho la pena y es preferible trabajar de una con el mismo almacén que designe o el terminal que designe la naviera. Y es justamente en el manejo de estos terminales donde el ticket de balanza se convierte en un documento importante para el control de la mercancía que arriba o que sale de estos terminales, ¿no? El ticket de balanza es una certificación de peso emitida, ya lo hemos dicho, por el terminal de carga, y se aplica por igual para la carga aérea, marítima o terrestre. El peso es de carácter oficial y va a ser usado, perdón, es de carácter oficial cuando es utilizado dentro del proceso aduanero, ¿no? La aduana, dentro de su arancel de aduanas, establece diferentes medidas para los diferentes productos, ¿no? Entonces, si de repente estamos importando rollos de tela, para la aduana, la unidad comercial van a ser los metros o los rollos, ¿no? Más no el peso. Entonces, si bien es cierto, el peso es importante, más importante o oficialmente la medida para este tipo de productos son los rollos o los metros, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de planchas de aluminio, pues el metro cuadrado será la unidad comercial. Pero si hablamos, por ejemplo, de azúcar, o si hablamos, por ejemplo, de arroz, o de maíz, o de algún mineral, la unidad comercial van a ser los kilos. Entonces, en ese caso, sí se convierte el ticket de peso o el ticket de balanza se convierte en un documento oficial, ¿no? Pues es el que va a determinar cuántas unidades, o perdón, claro, en este caso, cuántas unidades comerciales, es decir, cuántos kilogramos están ingresando o están saliendo. El ticket se convierte en la referencia oficial para aduanas de la cantidad de carga que ingresa o que sale de una determinada sede aduanera para los trámites respectivos, ¿no? ¿No? Y dice, es el peso de carácter oficial y se ha usado en el proceso aduanero, se obtiene por el destare del camión, ¿no? Que es el proceso por el cual el peso del ingreso del camión lleno se le resta el peso de salida del camión. Entonces es la forma como se calcula, sobre todo cuando se trata de mercancía a granel, que no se puede pesar individualmente, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la fotografía de la lámina, vemos un camión granelero con doble tolva, ¿no? Que está debidamente toldeado, se le coloca una toldera para evitar fugas o evitar también que la mercancía se pueda contaminar o se pueda humedecer. Entonces, este camión se pesa y de repente vemos que el camión
Al momento que genera su ticket de balanza de ingreso al terminal, suponiendo que es una carga que va a ser exportada y por ende ingresa primero a un terminal, este camión pesa 48 toneladas. Su ticket de peso que le entregan es 48 toneladas, ¿no? El camión más carga pesa 48 toneladas. Entonces, ¿cómo sabemos cuánta carga trae? Vamos a pesar la carga individualmente, no se puede pesar individualmente, porque es carga a granel. Entonces, el camión va, descarga, normalmente en unos silos, que son estos que vemos acá al fondo, de metal. Esos son los silos, contenedores, donde se colocan la mercancía a granel, los granos, se colocan normalmente, también a veces se colocan algunos líquidos, ¿no? Pero bueno, en este caso son silos graneleros. Entonces, todo este camión va a ingresar, va a ir a una zona de descarga, va a descargar sus dos carretas en este caso y va a retornar a la balanza. Y cuando retorne a la balanza, va a pesar nuevamente el camión vacío y le van a dar un ticket de peso que va a decir que pesa 18 toneladas. Entonces, el peso de entrada, 48 toneladas, menos el peso de salida, 18 toneladas, me significa que la carga que dejó este camión son 30 toneladas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el destalle. Y en caso de retiro de mercancía, pues se invierte la figura. Se pesa el camión vacío al momento que ingresa y se vuelve a pesar lleno al momento que sale. La diferencia entre el camión lleno y el camión vacío viene a ser el peso de la mercancía en ese momento, ¿no? Es muy importante, muy importante que el importador o el exportador solicite una copia del ticket de peso al transportista o al terminal aduanero, sobre todo en operaciones en el que el peso de la mercancía es sensible o nos va a servir como un medio probatorio en el caso de existir discrepancias. Entonces yo puedo de repente enviar 100 camiones de este tipo, ¿no?, al almacén que vaya descargando y cada camión pesó 30 toneladas, ya una vez destarado, pues dejaron 30 toneladas, por 100 yo estoy dejando 3.000 toneladas, ¿no? Pero por ahí hubo unas diferencias, algunos llevaron 29, otros llevaron 29.500, pero al final los tickets de peso sumado me dicen que yo dejé 2.950 toneladas. Y de repente solo suben a un barco y lo llevan a un país, no sé, en Centroamérica, lo descargan y al momento que lo descargan solo pesó 2.700 toneladas. Entonces, siempre va a haber una diferencia, sobre todo en cargas a granel, vamos a encontrar diferencias en balanzas. Las balanzas no son exactas, no son precisas al 100%, no son precisas a un 99.95% si quiere, pero siempre se puede generar un margen de diferencia, ¿no? Pero ese es un más menos 0.5%, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Porque algunos productos por la misma humedad suelen pesar más, al ser una zona, por ejemplo, de costa desértica, el calor deshidrata el producto, lo hace que pese menos, pero cuando llega a una zona tropical, la misma lluvia o la humedad del ambiente puede ser absorbida por el producto y va a hacer que pese más. Entonces existe toda una tabla de conversión que nos va a decir cuánto menos o más podría pesar nuestro producto en otra balanza. Pero más que eso, no. Entonces, una diferencia de 2.700 a 2.950 toneladas, de 250 toneladas, no puede existir. ¿Y cómo yo compruebo que le he entregado al terminal aduanero en su momento las 2.950? Con mi ticket de peso. Con la suma de mis tickets de peso, comprobaré que yo entregué esa cantidad. Luego se verá la responsabilidad, el almacén igual presentará oficialmente los documentos de la carga que le entregó al buque y el buque entregará o certificará con los documentos o los tickets de peso al momento de la descarga en destino. Ok, entonces el ticket de balanza funciona más o menos así a nivel de flujograma. Tenemos el ticket de balanza, quién lo emite, el terminal de carga, a quién se lo entrega, una copia al transportista, una copia a la aduana, una copia al agente de aduana, ¿no? El agente de aduana genera la declaración aduanera de mercancías, ¿no?, indicando el peso que le dio el terminal, ya sea para la importación o para la exportación. Y la aduana refrenda, o mejor dicho, contrasta la información,
pues mantiene la misma información, ya que salió de una misma fuente, ¿no? Entonces, si la agente de aduanas notifica que embarcó 26.5 toneladas de cebolla blanca, pues la aduana debe tener en el ticket de peso que efectivamente, hecho el destare del camión, se entregaron 26.5 toneladas de cebolla blanca, fueron subidas a un contenedor y luego despachadas. Entonces, el ticket de peso nos mantiene o nos permite mantener una uniformidad de información entre tres actuantes o tres operadores de lo que es el comercio exterior y la distribución física internacional: el transportista, la aduana y el agente de aduanas, ¿no? Aquí vemos algunos modelos de tickets de peso. Bueno, por ejemplo, este ticket de peso del almacén Neptunia, ¿no? Aquí están los datos del importador, el nombre del chofer, su licencia, el tipo de operación, ingreso de mercancía, en este caso es una exportación, cantidad 1020 cajas, la placa de la unidad, el contenedor, el número de contenedor, el número de BL o booking, la reserva que se ha hecho. Recuerden que hablamos de lo que era una reserva, un booking. Entonces, aquí está un poco lo que les explicaba, ¿no? Fecha de la primera pesada, hora de la primera pesada, total, 35.590 kilogramos. Eso es lo que pesó el camión cargado. En la segunda pesada, realizada el mismo día, a las 7 de la noche, es decir, 27 más 8, 35 minutos después, tiempo suficiente para descargar la mercancía, el camión pesa 26.840. ¿Qué quiere decir esto? Que ay, perdón. El peso bruto es 26.000, la tara del contenedor 3.670 y el peso neto de la mercancía 23.170, ¿no? Entonces, esa es la forma como determinamos, ¿no? Entonces, acá en esta segunda pesada, lo que están entregando acá como peso ya no es el peso del camión vacío, sino el sistema automáticamente ha descontado del peso del camión de entrada el, el peso del camión y ha determinado que 26.840 es el peso de la mercancía dejada en el puerto, ¿no? Entonces, en este caso era una carga dentro del contenedor, y acá nos dice que si el peso con contenedor es 26.840 y la tara es de 3.600 kilos, es decir, 3.67 toneladas, el peso real de la mercancía es de 23.170 kilogramos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, el almacén Fulcrum, ¿no? Una tara de salida, de egreso, el nombre del chofer, el acoplado, la ranfla, todos los datos. Observaciones ninguna, peso bruto 47.160, peso neto 21.040, la tara 26.120, ¿no? Entonces, el peso de la carga es de 26.120, ¿no? Que es el resultado, dijimos, de descontar en la primer pesada, pesada de ingreso, en el caso de importación, y la segunda pesada, pesada de salida, que es el camión vacío. Ok, acá vemos más o menos un formato, un modelo, cómo debe ser el formato del ticket de peso. Acá vemos un contenedor que está saliendo del puerto, en este caso es el puerto de Tizura en Matarani, cargado encima de un camión. Entonces acá lo están pesando para determinar cuál es el peso de salida. Otro de los documentos importantes dentro de esta operatividad de los almacenes es la nota de tarja, ¿no? ¿Y qué es la nota de tarja? Bueno, según la legislación peruana, la nota de tarja es el documento que formulan conjuntamente el transportista o su representante con el responsable de los almacenes aduaneros o el dueño consignatario según corresponda. ¿Y por qué se hace esta observación en la legislación peruana? Pues porque con la nueva normatividad existente y la intención conocida y divulgada de aduanas de priorizar los despachos anticipados, es decir, que la operación aduanera se haga antes de la llegada de la mercancía al país, para que en el caso de salir un canal verde o inclusive naranja, se pueda conseguir el levante antes de la llegada de la mercancía, ¿no? Entonces, si tú haces tu despacho anticipado, tienes tu
tu levante, ya sea porque salió verde o naranja, pues recoges la mercancía, la pones sobre tu camión o el camión de tu transportista y te la llevas directamente a tu almacén. Entonces ya en tu almacén tú procedes a abrir la carga, ¿no? Entonces, pero parte del procedimiento aduanero es la confirmación de que la carga que has recibido es la misma carga que estaba notificada, que estaba indicada, el término correcto es manifestada por el transportista, ¿no? Entonces, el transportista en su BL o en el BL, que a la vez es ingresado dentro de un documento que se llama manifiesto y que es lo que el transportista anuncia a la aduana que está trayendo. Entonces, en este manifiesto va a aparecer el número del BL y va a aparecer lo que dice contener, y básicamente el número de bultos, ¿no? Entonces, dice contener 1.200 cajas. Entonces, eso es lo que manifiesta el transportista, pero la aduana necesita la certificación de que efectivamente fueron 1.200 cajas. Entonces, ya sea que esta carga se vaya a un terminal aduanero, un terminal de almacenamiento, o se vaya a tu almacén como importador, tiene que haber una tarja. ¿Y cuál es la tarja? El proceso del conteo de la cantidad de bultos manifestadas. Les decía, para algunas cargas o para algunos tipos de carga, el ticket de peso es el documento oficial. Pues eso está oficializando cuánta carga ingresó o cuánta carga salió a nivel de peso. Pero cuando las unidades de medida no son necesariamente pesos, sino más bien la unidad física en sí, cajas, paletas, sobres, bolsas, sacos, no lo sé, cualquiera de estos elementos que podríamos utilizar para transportar mercancía, pues entonces el documento se convierte, el documento de importancia que le da validez a eso es la nota de tarja, ¿no? Porque la nota de tarja es un conteo que se hace entre el transportista y el donde se recibe la carga, sea un terminal aduanero o los almacenes del importador, se hace una verificación de que efectivamente ha llegado la cantidad de mercancía que estaba indicada inicialmente. El flujo de la nota de tarja, ¿quién le emite? El terminal de carga. ¿Y a quién le entrega? A la naviera, al agente de aduanas y lo ingresa al SIGAT, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, ¿no? ¿Y por qué lo ingresa al SIGAT? Porque el SIGAT de alguna forma consolida toda la información que normalmente se presenta en una exportación o en una importación. Entonces, el transportista va ingresando información por su lado, el agente de aduanas va ingresando información por su lado, el terminal aduanero ingresa información por su lado, los organismos de control como pueden ser SENASA, DIGESA, no lo sé, DISCAMET, pues ellos también ingresan información al SIGAT y toda esa información es corroborada ¿por quién? Por la aduana, ¿no? El SIGAT es el sistema integrado que tiene la aduana y en este caso la SUNAT, ¿no? Entonces, para la naviera el ticket de peso le sirve para elaborar su bill of lading, es decir, su documento de embarque, en caso, repito, el peso sea de suma importancia para la operación. El agente de aduanas va a generar como resultado de esta información la declaración aduanera de mercancías. Y finalmente el SIGAT va a contrastar la información de el ticket de peso, la declaración aduanera de mercancías y el documento de transporte. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no? De cómo se ve en el SIGAT. Es un pantallazo del Sistema Integrado de Gestión Aduanera, del SIGAT de la aduana, de cómo se ve la información. En este caso estamos hablando de una información de importación, en este ejemplo, ¿no? Entonces vemos el número de manifiesto, y les quiero explicar esto, ¿no? Cada naviera va informándole a la aduana cuando un barco de su representación va a ingresar al puerto y le indica qué está trayendo. Le tiene que indicar qué está trayendo, ¿no? Además de una serie de información complementaria que lo vamos a ver ahorita también. Pero esa es parte de su responsabilidad de la naviera o de su agente de carga que la represente. Ingresar la información del manifiesto, es decirle a la aduana, aperturar y decir, en mi manifiesto 1025, ¿no? 1025 del año 2020 por la aduana de Callao, el 3 de mayo, fecha de ingreso, fecha de descarga, en fin,
matrícula de la nave. ¿De dónde es ese barco que está llegando? De la Polinesia, ¿no? ¿Quién es su agente de carga? Ian Taylor Perú, que es un agente de carga que representa a la naviera propietaria de la nave Polinesia. Listo, acaba la aparición de la fecha de entrega, el número de bultos totales del manifiesto, peso bruto y bueno, algunos detalles, ¿no? Y aquí viene el desglose del manifiesto, ¿no? Entonces yo les decía, la naviera emite BLs y esos BLs identifican cuál es la mercancía que está llegando. Entonces, pero el barco no trae un contenedor, no trae solo tu contenedor, trae cientos de contenedores y muchos de ellos van a ir al mismo destino donde está llegando tu mercancía. Entonces, ¿cómo puede la naviera identificar? Pues con el número del conocimiento, ¿no? Y el número del BL, ¿no? Recordemos que decíamos en la lámina anterior que se termina funcionando la información del agente de carga, este, del agente marítimo, del agente de aduanas y finalmente del importador. Entonces, o del almacén, perdón. Entonces, el almacén, o perdón, el transportista ingresa esta información. Dice, en esta nave, ¿no? Que está llegando el 4 de mayo, voy a generar o traigo 5 manifiestos, 5, conocimientos de embarque, ¿no? 5 BLs o números de BLs, ¿no? Entonces acá está el número del BL Master, que casi siempre coincide con el número de conocimiento, los detalles, con el peso original, peso original, peso manifestado, uh, los bultos manifestados, que también dijimos que son muy importantes, ¿no? Peso recibido, bultos recibidos en el depósito temporal, ¿no? Toda esta información está en blanco. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos aquí, ¿no? A la fecha de nota de tarja del transportista. Y aquí vemos que esta mercancía, mmm, los consignatarios, perdón, por este lado, quiénes fueron los embarcadores, es decir, quiénes fueron los que designaron al consignatario para la recepción de esa carga, el puerto de destino, a donde va dirigida, la fecha en la nota de tarja del transportista, ¿no? Entonces el transportista el 3 de mayo ya generó la nota de carga, de tarja. Y aquí vemos que pone 880 bultos tarjados, es decir, contabilizados, y el peso de 22.440. Entonces nos vamos acá y confirmamos con lo que dijo la naviera. Sí, pues efectivamente yo manifesté que estaban viajando 22.440 y coincide con lo que dice acá, ¿no? Y así vamos a encontrar esta información en todos los casos. Esto todo se maneja a través del Sistema Integrado de Gestión Aduanera, SIGAT. Otra de las acciones muy importantes que realiza un terminal aduanero es justamente la revisión del estado de los contenedores que recibe o que despacha para prever los estándares necesarios de salubridad y de calidad que se requieren para el movimiento de contenedores. Entonces, yo no voy a ir a recibir un contenedor como exportador, por ejemplo, quiero traerme un contenedor para llenarlo de algún producto y luego volverlo a llevar al puerto y hacer la exportación, ¿no? Entonces, voy a ser exigente en el estado en que me entreguen el contenedor donde voy a poner mi mercancía. Bueno, pues a veces los centros de acopamiento, los centros que juntan los contenedores de las navieras, normalmente se encuentran pues bastante alejados, ¿no? En zonas industriales, básicamente. Entonces, ¿qué es el Pre-Trip Inspection? Inspección previa al viaje, es su traducción. Entonces, el PTI o Pre-Trip Inspection es el documento con el cual el terminal revisa el estado de los contenedores previo al viaje o travesía y se realiza la prueba de estanqueidad y en el caso de los contenedores refrigerados es especialmente sensible la revisión del sistema de ductos y desaduanajes.
El exportador lo solicita cuando se presenta algún daño a la carga y desea validar que el contenedor no estaba en las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, para evitar cualquier problema en el tema de carga refrigerada, hay ciertos condicionantes de lo que se tiene que revisar, ¿no? Para asegurarnos, pues, que el contenedor no va a sufrir, o la carga que viaje dentro del contenedor no va a sufrir algún daño o deterioro por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces, acá vemos una lista de verificación para un contenedor, en este caso ya lo dijimos, un contenedor refrigerado. Entonces, ¿qué debo revisar? Que el conductor de distribución de aire esté, el conducto de la distribución de aire esté intacto, ¿no? Porque recordemos, hacer un contenedor refrigerado, básicamente lo que necesita es que dentro del contenedor exista una temperatura previamente establecida de frío para que se pueda conservar los productos. El sello de las puertas está defectuoso, no hay que verificar los sellos de las puertas. O sea, muchas veces no nos fijamos, pero hacia este lado y hacia este lado hay unos jefes grandes ¿no? Que sirven un poco para ver o manipular o determinar que las puertas, por ejemplo, no se encuentren en mal estado. Las puertas cierran herméticamente, hay daños en las puertas, están dañadas las paredes, está instalada la mampara en la parte delantera, los desagües de piso carecen de succiones y están limpios, y finalmente si el piso está limpio, ¿no? Entonces se hace un chequeo completo del estado de un contenedor. ¿No? Acá vemos otro ejemplo, pero ya más aplicado a lo que es flota terrestre, donde vemos que a los camiones también se les hace una inspección pues por delante, por atrás, por la parte de arriba, la apertura de las puertas, la hermeticidad de las mismas y todos esos detalles. Entonces el almacén tiene la responsabilidad de asegurar que los contenedores que son entregados a los exportadores previamente contrataron su espacio tienen que estar en perfecto estado, ¿no? Porque cualquier daño en el contenedor podría conllevar a un daño en la mercadería, ¿no? Pero también son revisados los contenedores que salen, ¿no? Que van a ser utilizados por exportadores para que ellos puedan recoger el contenedor, llevarlo a su chacra o a su almacén, llenarlo y volverlo a despachar a través del terminal aduanero donde recogió el contenedor, ¿no? Pero no siempre funciona así. Muchas veces se tienen que intercambiar los equipos, es decir, contenedores que pertenecen a una línea marítima pueden ser prestados a otra línea marítima para poder cumplir con sus cupos de importación, con sus cupos de traslado de mercancías, ¿no? Entonces dice, el reporte de intercambio de equipos EIR es en nos indica que en toda terminal portuaria o de contenedores, tanto al ingreso de un contenedor desde el buque al muelle, como a la salida de uno, cualesquiera de ellos, a los efectos de un control de su estado físico y rendición, el agente marítimo o consignatario de importación o exportación se realiza una inspección técnica del estado en que fue recibido, entrada o remitido salida. Dicho elemento de transporte de carga, ¿no? Entonces, hay un documento que es el RIE, ¿no? O el Equipment International Report, en sus siglas en inglés, que verifica el estado de los contenedores cuando estos entran o salen de un puerto. Aquí tenemos una ficha que según el sistema ISO son los 7 puntos que deben inspeccionarse dentro de un contenedor, bueno, un contenedor que se encuentra dentro de un puerto determinado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la revisión del exterior, de la sección inferior, perdón, ¿no? De toda esta parte de acá. La segunda, las puertas
interiores y exteriores. Ojo con esto. Muchas veces el error de dejar una puerta abierta nos puede conllevar pues a serios problemas, tanto para la mercadería como para la gente que se encuentra por ahí. Entonces, en lo posible tenemos que asegurarnos que sí cierren sus puertas de manera hermética, ¿no? El lado derecho también, muchas veces revisamos el lado que da hacia la gente, hacia el público, pero no revisamos el otro lado para hacerlo extensivo, hacer extensivo su forma o el estado en el que se encuentra, ¿no? El techo interior y exterior, también una buena revisada a los techos para evitar que el peso de otro contenedor, si es un techo que está oxidado y le ponen un contenedor encima, pues va a terminar cediendo el techo y malogrando el otro contenedor. La pared frontal o de adelante, que también se encuentra ahí señalizada, ¿no? Entonces serían los puntos, ¿no? Y finalmente el piso, es decir, que lo entregues en total buenas condiciones, será parte del trato en su. Aquí vemos algunas fotos, por ejemplo, de contenedores dañados, ¿no? Que como tal pueden hacer o generar mucho daño en la carga. Por ejemplo, acá tenemos un contenedor oxidado, ¿no? Entonces, este contenedor, por estar así, podría generar primero contaminación para el medio ambiente, contaminación para la misma carga, ¿no? Porque al desprenderse la pintura o el óxido propio de esta situación del contenedor, pues eso podría generar la contaminación de la que les hablo. También generar contaminación al medio ambiente o a las zonas donde se va a manipular este contenedor. Por otro lado está el tema de la fragilidad, ¿no? El óxido termina dañando las estructuras metálicas y termina corroyendo parte de ellas, por lo cual las vuelve hace mucho más frágiles. Y eso podría ser que un contenedor se termine abriendo, rompiendo y por ende dañando la mercadería. Tenemos también otro detalle muy común de los contenedores, es la ruptura de sus orejas para poder hacer la transición de la carga desde el puerto, desde la nave hasta un terminal o hasta una unidad de transporte. Entonces, es que esos ganchos que vemos aquí, estos ganchos acá, se encuentren en mal estado, pues podría hacer que la carga en algún momento ceda, mientras la están izando y la están trasladando de un punto al otro, ceda y termine cayendo y, y soltando muchos de los productos que tiene, o inclusive dañando a personas o a infraestructura, ¿no? Aquí tenemos un tercer ejemplo, que es un contenedor que ha sido de alguna forma ensuciado, ¿no? Pero que bueno, al final se encuentra en esta situación y que obviamente pues no es recomendable mantenerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces es muy importante también tener claro que este tipo de inspecciones no solamente se refieren al transporte marítimo, sí, y como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el hecho de que el 95 o más del 95% de la carga se dé en territorio, perdón, se dé a través del medio marítimo. Entonces, por ende, eso nos hace notar la importancia del transporte marítimo y de las normatividades que se aplican en ella, entre ellos las normatividades para la inspección de contenedores, pues no es todo lo que, o no es el único medio al que se puede aplicar o al que se debería aplicar esta inspección, ¿no? Pues tenemos también inspecciones de transporte terrestre, inspecciones de transporte aéreo, que muchas veces se tienen que realizar fuera del horario, del contexto, de la situación en sí, ¿no? Sino de manera muy específica. Por ejemplo, la revisión de los contenedores en la carga aérea se realiza normalmente dentro del terminal, dentro de la zona donde se acumula la carga para ya ser llevada directamente al avión, ¿no? Porque no hay un patio de contenedores, no hay una zona extraportuaria donde sí se puede hacer una revisión.
Asimismo, los 7 puntos no se aplican solo a temas relacionados con contenedores, sino también a carga que va sobre las propias plataformas de las unidades, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar siempre, salvo que cuente con algún tipo de baranda, el caso de los lado derecho o lado izquierdo no es muy significativo, más sí lo que pueda recibir dentro del contenedor, ¿no? La carga de transporte terrestre, pues cumple condiciones muy similares, como les decía, entonces se tiene que revisar el estado de la plataforma del camión, se tiene que revisar, en este caso, el encarpaje o el cubrimiento de la carga una vez terminada la fase de consolidado del camión, se tiene que revisar que se encuentren debidamente eslingadas, le llamamos nosotros, o colocados los arneses de seguridad de protección que se le entrega para que lo coloquen en los camiones, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir tener claro que un transportista, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, está cumpliendo con las condiciones necesarias para que la mercancía viaje de forma segura, ¿no? Entonces, bueno, con eso damos por terminada esta sesión, esta séptima sesión. Los invito para que el día miércoles me acompañen durante la octava sesión y podamos terminar este curso tan importante, ¿no? Tan didáctico como son los documentos de transporte o los documentos para transporte y comercio exterior. Listo, muchísimas gracias por su tiempo una vez más. Gracias a Camex por la oportunidad y nos vemos el día miércoles.